El 1 de marzo, Extra publicó como primicia que la investigación del caso Marnix había concluido y que en los próximos días el Procurador General daría su punto de vista y junto al Ministerio Público se dio a conocer que se procederá judicialmente en contra de 3 agentes policiales, sumando uno más que será amonestado disciplinariamente. Recordemos que estos agentes ordenaron a más de 25 alumnos a desnudarse parcialmente. Este hecho causó conmoción en la comunidad y fue catalogado en la investigación como fatal. Los 3 agentes serán presentados ante un juez. Por el momento se desconoce la fecha del juicio. Un equipo multidisciplinario ensamblado por parte del Ministerio de Finanzas, uniendo el personal del cuerpo policial, SBAB, SBBI y SOA, estuvo a cargo de un operativo de control el día 18 de marzo en las instalaciones de Sandals Royal Resort, anteriormente Santa Bárbara, deteniendo a 17 trabajadores por no portar documentos en el lugar junto con ellos, de los cuales, luego de investigaciones, solo 5 resultaron no tener ninguno. Esta forma de ejercer el poder solo retrasó las horas de trabajo y dejó una imagen muy negativa de las contratistas, así como de este tipo de prácticas tan deliberadas. Es por ello que acordaron avisar previamente en adelante antes de ir a realizar futuros operativos y poder contar con la cooperación de las contratistas durante el control. El sospechoso Reikis Basilia, que fue sentenciado a 16 años de prisión por atraco y asesinato, fue llevado al lugar de los hechos y contó lo que había sucedido con la presencia de los investigadores y su abogado, logrando así la reconstrucción del caso ocurrido en el año 2015 en Bandabau. El día 3 de abril del 2020, la Corte de Primera Instancia sentenció a Basilia a pagar una condena de 16 años de prisión y unos días después el sospechoso apeló a su sentencia. Y ahora nuestras noticias internacionales. Biden viaja a Europa para reforzar la unidad de Occidente frente a Rusia. Cuando salía de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos dijo a los periodistas que la posibilidad de un ataque ruso con armas químicas en Ucrania es una amenaza real. Con las tropas rusas cada vez más empantanadas, la posibilidad de que el presidente Vladimir Putin pueda ordenar ataques nucleares, químicos o biológicos en Ucrania será uno de los escenarios que se abordarán en las cumbres de la OTAN, el G7 y la Unión Europea en Bruselas el jueves. Tras estas citas, el presidente de Estados Unidos vuela el viernes a Polonia, vecina de Ucrania, y ahora en primera línea en lo que algunos llaman la nueva Guerra Fría. El sábado mantendrá un encuentro con el presidente de ese país.